Hola, buenas noches y bienvenidos a un nuevo directo. Hoy vamos a empezar algo que nos toca bastante de cerca. Empezar otra vez, ¿quieres decir? Sí, pero bueno, esta es la definitiva. Vamos a empezar de nuevo de Waylanders, un juego que nos toca bastante de cerca por varios motivos. Además, para empezar es un juego que se está creando aquí, desarrollando en Coruña. Y aparte está ubicado en zonas celtas y como Galicia y demás. Entonces hay ganas de probarlo. Esta es la versión definitiva, es la que va a salir al mercado dentro de unos pocos días, sale el 2 de febrero, así que vamos a empezar y ver qué es lo que tiene que ofrecernos. Así que, nueva partida. Eh, vamos, nosotros lo medio, ni muy fácil ni muy difícil, como siempre. Buenas noches, Pepe. Buenas noches. Bueno, en estos juegos a mí... Hola, Super Booby. Uy, qué rapidez todos. A mí estos juegos me gusta empezarlos, jugarlos con categorías ya predefinidas que me gustan mucho como el curandero, así que bueno, de esto vamos a pasar. Bueno, a ver, se puede enseñar lo que es... esto no ha cambiado mucho desde luego, vamos a modificarlo como queramos. Tiene cara de curandero, ¿no? Sí, esta es la versión final, es la que va a salir el 2 de febrero. La vamos a empezar desde el principio, que desde el principio es lo que se ve en el Early Access, no va a haber nada nuevo. La parte del medievo, que supuestamente es el segundo acto, cuando ya pasan 1000 años, la magia va desapareciendo y demás, eso todavía está bajo embargo. Eso se puede enseñar a partir del 2 de febrero. Buenas noches, Hola, Wiki. Wiki. Bueno, Buenas noches. vamos a... ¿Esto qué era? Antes de que se quede dormida, ¿no? A Wiki. Ah, vale, sí. Licántropo... vamos a hacerlo... Vamos a hacerlo humano druida. Un druida celta, ¿no? De toda la vida. Bueno, vamos allá. Vamos a pasar, como decíamos, de esto. Vamos a repartir los 9 puntos. Aquí no se ve tan bien para qué vale cada punto. Bueno, aparte de que todavía veis que falta algún parchecillo de traducción. No se ve tan bien para qué vale un todo punto, pero después, una vez empezamos en el juego, ya se ve mucho mejor lo que hace cada cosa. Vamos a subirnos un poco la constitución para tener un poco más de vida. Y los dos últimos puntos a inteligencia y puntas. Venga. ¿Sonia? ¿Qué? Eso suena igual que yo. Por eso. Muy parecido, sí. Venga. Esta es la versión masculina de ti. Creo que alguien ha cogido mis sonidos. Maldita sea. Ahora lo verás. Creo que me están plagiando, los voy a denunciar. Ahora lo verás, Super Booby. Lo vamos a empezar desde el principio. The Mages College of Dumbriga. Your home since you were 5 years old. All the knowledge in the world, there, at your fingertips. Ready for your ravenous mind to devour for all the days of your life. You've spent decades becoming one with the trees, the stones, the sky, ¡Qué the sea. derechos! Seguro que había alguna ortiga por el medio. When Our Majesty King Ith decided to venture Algún forth tocho. to Ireland to make contact with the Tuatha de Danann, you volunteered to travel with him as an emissary and representative of the college, along with the best mage in all of Celtdom, Amagin. Aren't I handsome? Whispers drift on the cool breeze as it wafts over the sea. Y es muy bonito de ver, ya lo verás. Y la historia también está bastante bien, por lo que pudimos ver al principio. Está ambientada en Galicia. Es todo muy gallego, sí. Sí. Sí, es Gato Salvaje, el estudio, es la desarrolladora. De hecho, más que gallegos, es que son coruñeses. Que es más aún. Al principio tenían el estudio en Juan Flórez, o sea... No se puede ser más coruñés. más coruñés que el centro.
soy más coruñesa aún. Soy de Barrio Obrero. Y bueno, el juego es un RPG al estilo del Dragon Age. Bueno, le ayudamos a dormir bien. Que no le ponemos zombies. Y este va a ser bastante divertido, yo creo, de jugar. Y ahora vemos el You're the bozarrón. first to rise, my king. Always. Is there anything you need? No. Voy a tener que preguntarles quién I've es been el looking forward doblador. to this day my entire life. Yo lo sé. The moment I finally meet the Es un Tuatha actor. De Danann. The moment De we Hollywood. finally blend our worlds into No, no, one. sí, sí. Mañana tenemos al señor shall hablando, not. sí. Sí. Al You might señor have to stop me Fernando. from putting my foot in my mouth. Meeting my gods, my heroes. It's a lot to take in. Hoy vamos enseñando el juego y mañana vamos con You Fernando. don't have to do any of the talking. Or convince them to treat you like an equal. That's my job. For that, I am grateful. Are the others awake? That new soldier woke even before me. The others are beginning to stir. What about my son? You want the honest answer? Or, He's fast asleep, isn't he? he didn't go to bed until about 2 hours ago. I'm pretty certain he's still drunk. Oh. I asked you to guard him. Watch over him. I know, but Perhaps the prince should remain here on the ship during our negotiations today. then how will he learn? Well, not from you, I suppose. Ouch. Fair, but ouch. Ahí viene I was Jesucristo. hoping that- Sí, vaya The capuchón whole que llevo. time. So, how do you feel about meeting the gods today? He perdido la cuenta de cuántas veces hemos contestado esta That's the pregunta. spirit. I'm right here with you. I came up here in the first place to ask if your majesty wanted some breakfast. Not just yet. Allow me a few more moments alone to enjoy the Y las que stars on hemos the hecho, horizon before the sun washes them away. Off cámara. But of course, my lord. Shall we? We shall. Pelos de punta. Me encanta esto. No, que va, es estilo Dragon Age. De hecho, lo llaman el Dragon Age gallego. And now, thanks to my hard work, I'm the youngest leader of the Druids College ever. Yes, Amagan, we know you ship rainbows. Stop bragging to the new kid. But not all of us have had thousands of years to perfect our craft. You're right, some of us learned to shut up before we turned 30. Be nice, my dear. The sun hasn't even risen yet. Yeah, because nighttime is when no one ever does or says anything naughty. You're insufferable. Pues se divide en dos actos. Todavía no sé lo que dura el segundo, que es en el futuro, Because I am digamos. positively Pero el primer acto, famished. que es la You ate more than épica anyone else fantástica, at dinner last son... night. Yeah, I would No, do. pero también es gallego, Pepe, que sale Santiago y sale más sitios. Sí, sale la Catedral de We Santiago, have la to Torre win de over the Hércules. prince eventually, but he's not going to be happy about it. No. Pero sí, Absolutely será hay not. más cosas, no solamente la Torre de Hércules. Y el juego, la primera parte, dura entre 11 y 15 horas. A Wiki dice que se está quedando sordo, que no escucha el juego. Pues a ver, que lo subimos. A ver, ahora. Si lo escuchas mejor. No sé, para mí mi parte favorita va a ser la de los trasgos, ya lo sabes. Bueno, esta es la cámara táctica y esta es la cámara de abajo. Claro, pero yo no lo escucho por el streaming, yo escucho directamente en mi cabeza. Escucho voces. All true heroes need to go on a life-changing journey. Like Odysseus. Es Heraclio. In order to grow, we must leave our homes and face unknowable dangers. This is my quest. Don't get me wrong. Pero ya sé que vas I viejo, am already entonces. ¿Queréis que lo suba más o...? Espera. A ver si así. I'm the best hand-to-hand combatant in the world. I've been training since I was a small child.
no one Bueno, can defeat me. You're la safe as hija long as I'm nearby. del cíclope es lo mejor del mundo mundial. Es súper friki. Me encanta esa mujer. Es lo mejor del mundo mundial. Es súper friki. Me encanta esa mujer. ¿De dónde eres, neno? Entiende que embesendo. Morians? We're the best. Okay, fine, that's not true. We mostly live underground, in the dark, so that's not the best. Pero We bueno, yo are decía immortal como and do have a lot of bonito gold, de ver. though. Mi parte So, favorita es that's el fine. pueblo de los trasgos, que es la cosa más bonita y monérrima del mundo mundial. Bueno, vamos a pasar estas conversaciones rápidamente porque tampoco hay nada nuevo. Lógicamente, si queréis jugarlo... aquí Si tenéis queréis conversaciones. jugarlo, lo jugáis Sí, cuando salga. Y que aquí hay conversaciones a saco paco. Y de hecho, cuando salga, no, que están en Early Access, ¿eh? Con un 10% de descuento. Bueno, durante las 2 primeras semanas va a estar en un 10% de descuento. Ahora vamos a ver al maravilloso príncipe. Que El es más, o príncipe menos, de Bekelar, es más o menos como el príncipe encantador de Shrek. igual de patético. Your Highness, Se escucha mejor, que no habéis dicho Prince nada. Ugade, Sí, Pepe dijo If mucho you ruin mejor. my Ah, vale, favorite vale, vale. cloak, I'm gonna feed him to Ah, go easy on him, Amagin. Maybe he'll be better at holding the throne than holding his liquor. At his age, I was already an established professor. We already know you're a freak, no need to brag. yeah, bragging is my thing. Everyone, we're here. Steam y creo que GOG también. Our scouting boats have finished surveying the beach. We should be safe to land. But it's strange. There were no people to be seen. They're not exactly people, Taliesin. They're gods. I know. Our gods. But do they not walk on the ground? Do they not bend twigs when walking past trees? What do you mean? There's nothing. Nothing at all. Eso que sí que me sorprende a Wiki, que tú hayas comprado un juego. I'm done with this. ¿Qué te compraste? Tenía que ser algo en lo que tuvieras muchas ganas. Why are we giving them presents? You're the king. They should be giving tribute to you. We are emissaries of peace to a people more powerful than any of us can understand or even imagine. This is a privilege. Well, I'm sick of privilege. So are we. Excuse me? How's that hangover, Your Highness? I can't believe you made me share a cabin with this. Speak, child. El Dark Souls 4, vale. Enough! I have done everything in my power, both as your king and as your father, to prepare you to carry the crown. Eso es You're an una adult fe now, and que your mueve mother and I, montañas, we ¿eh? don't know what else we can do. When we return home to Galicia, I'm calling together the council. We need to decide if you're ever going to be suited for the throne. But father, From now on, you will address me as Your Majesty. ¡Toma! Stop gawking and get back to work. Bueno, aquí ya se empieza a ver un poco que el juego es bastante bonito. Está bien hechito. Los escenarios están guay, el trabajo que hicieron con la luz también. Desde que vais a comer al de Alberto, os echasteis a perder. No he probado un Dark Souls en la vida. Ay, que tengo que hablar con el Principito. Pero como el Principito no me cae muy bien. I need some time Voy a alone dejar to que puedas escucharlo. think, ¿verdad? center myself before I meet my gods. I must focus on what lies just ahead. Instead of Creo que having escuchar a este conversations hombre hablar me necessary quita el with estrés de la vida. My wife is going to hate this. Un tailandés asiático, pero lo oí occidental. I didn't enjoy a single moment of that, no. It's the hardest thing I've ever had to do. But I had to do it. Thank you. I'm not sure I did. But what's done is done. My wife Escotta and I, we were never able to have more children. Ugade is so precious to us. We've shown him as much love as we know how. And now this. If I can't be a good father, maybe at least I can be a good king.
Bueno, ¿Y dónde era eso? bueno, por aquí veis que hay algún añadido nuevecito, como por ejemplo esta maravilla de aquí. Los tutoriales que aparecen a más I abajo remember y my después first está este, quest que aboard antes no this estaba. ship. It was nearly the end of me. That was thousands of years ago, of course. Since then, I've become an accomplished warrior. If you're looking for combat training, Está ahí. I can teach you some of what I've learned. ¿Estaba Well bueno? then, I'll be here. Ahí vamos, chicos. Empieza la aventura. Con lo que me gustan los tailandeses. Pero hace siglos que no vamos a ningún lado. Sí. Y creo que va a seguir un tiempecito Stay así. with me, my king. I need more Amagen. We can do better than this. How dare you tell me what to do after embarrassing me in front of the Tuatha? Oh, the Tuatha that just attacked us. Those Tuatha, huh? Yeah, I'm a wretched bitch for dimming their esteemed opinion off you. Can't believe myself. ¿Están comiendo la gente? Sí, eso parece. Help! Y tengo que salvar al imbécil este. Hombre, no lo merece, pero... Soy un curandero que va a pegar solo. Venga, ánimo. Toma, toma. Joder. Buenas noches, Oli. Buenas noches, Oli. Bueno, quiero ver el combate. A ver, el combate ha mejorado muchísimo, la verdad. Ahora lo enseñamos un poco más en profundidad. Me encantan las pociones de mana y vida. Son una maravilla. Tenemos... este es el maná. Un cafecito. No sé, a Wiki, para mí, el como mana. el 2... El 3 está bien, ¿El qué? pero el 2, el Divinity original, sí. Vale, vamos a seguir. Bueno, a ver, ahora mismo no tenemos mucho que hacer. Solo decidir si salvar al principio o no. ¿Tú qué dices? Hombre, sí. No queda otra. Yo tengo ganas de probarlo, el Divinity original sin 3. ¿Sí? Thank you. Now let's crush these Gracias por bastards. tanto, bendito, gracias. No necesito más. A ver, que empieza el combate ahora de verdad. Bueno, los dificultades en los combates, una de las cosas que hacen es que la vida te suba más fácil o más difícil después de los combates. Ya veis que aquí la vida nos está subiendo una caca. Aquí tenemos todo lo que es el diario y In el this códice. file. Lo va añadiendo aquí. Crónicas, personajes... Bah, aquí tenéis el lore del juego, por así decirlo. Vale, bueno, vamos allá. Yo os digo, el combate para mí es una maravilla como ha cambiado. Bueno, y tiene un aspecto un poco más de cómic también el juego, gráficamente hablando, yo creo, ¿no? Es mucho más suavizado todo. Bueno, vamos allá. ¡Guata! Solo era de Willow, ¿no? Tú pégale este. A Fireball. Toma. Bueno, podemos ponerlo en plan... la cámara táctica. Sí, a ver si te da un poco mejor. Porque lo de la cámara era un problema. Sí, pero ahora ya no. Lo bueno que tiene es que, por ejemplo, el guerrero pega y pegas. Y vuelves a pegar. Ahora es muchísimo más... Para mí es muchísimo más orgánico. ¿Sabes? Pega la leche normal y ahora pega el extra.
No se quedan mirando. No, no se quedan mirando. Y ping, y ping. Y ahora con este... ¿Sabes? Pega, pega. Pega las dos leches seguidas. Es muchísimo más orgánico. Y ahora a este le vamos a reventar la cara de una hostia. Y la siguiente, y ya está, fuera. Y bueno, aparte de que estamos también aguantando bastante más. Yo creo. Tú vas a pegarle aquí. Y este ya está pegando, como puedes observar. Tienes a los dos en agresivo. Sí, sí. Sí, es lo mejor, tenerlos en agresivo. Si ves que hacen algo después los paras, pero por ahora es lo mejor. Oh, y ahora, segunda. Aparecen bichos nuevos. Hay que tener cuidado ahora. Y ¡pum! Vaya hostia, acaba de calzarle por justo la... Ah. Ah, espera. No se lo cargó. Ah, creo que lo curó el otro. Vale, listo. Da igual. No, no, espera, que todavía quedan más. Y ahora... Aquí. Vale. Hostiazo, hostiazo, hostiazo. ¡Pam! Y ahora ¡pam! Pium, pium. Vale. Sí, básicamente es un pium ahora mismo. Sí. Mergin. Digo, Mergin. El mío va hasta aquí. Vamos a pegarle a este entonces. Es un batidor. Paf, paf. Paf. Antes el combate era un poco más... Paf, paf. Ahora es muchísimo más orgánico. Yo quiero ver el combate del... Lobo. Sí. Pan, pan. Pan. Para que luego habléis de mis sonidos, él no deja de hacer pam, pam, pam. Pam, pam. Y se acabó. Ahora sí que se acabó. Lo que pasa es que en estos momentos soy un curandero un poco... Un poco sin curas, un curandero sin curas. Un poco del pueblo. Tú le curas poniéndole una tirita. Ni eso, la verdad. Vamos a coger todo el... Sana, sana, aquí. culito de rana. O sea, para mí era bastante más tosco. Ha mejorado, para mí ha mejorado una barbaridad. Aparte han añadido estas cositas por aquí. El minimapa también está mucho mejor. A ver, esta es la versión definitiva, lógicamente. Me falta la... Me imagino que la capa de traducción, que hará un parche al final. Dineros, que los dineros siempre vienen muy bien. Creo que me voy a tomar un café. Digo, un café, una poti, que además ya pone un que... carajillo. Sí, sí, no, que sabe a cereza. ¿A cereza? Ah, entonces, bueno, es un poco como... Un jarabe. No, yo iba a decir un poco como la guinda, pero... Ah, lo que os decía. Los personajes ahora, cada vez que subes habilidades, ves cómo se ve reflejado aquí, cómo se ve potenciado aquí. Más fácil de ver que antes. Muchísimo más. Por ejemplo, como tiene inteligencia baja, este hombre es el rey. Príncipe, príncipe. Bueno, no. Bueno, ahora es rey, sí, vale. Estoy Bueno, ahí. es rey probable. Ves la eficiencia en las habilidades, que tiene un -4. ¿Por qué? Porque la inteligencia la tiene baja, que ya la pone aquí. Aumenta la eficiencia en las habilidades. Aumenta la velocidad de recarga. Entonces aquí, cuando subes de nivel y vas cambiando los atributos y demás, ves cómo todo funciona. Uy, en las armas cambiaron algo, ¿sabes? Sí. Porque a mí era una de las cosas más raritas de ver. Aquí lo tienes. Ataque y utilidad. Ataque es el automático, digámoslo. Y utilidad son las habilidades que utilizas con las armas. O sea, esta, por ejemplo, perdería ataque, normal y corriente, pero ganaría en las habilidades que utilizaría. En realidad no, porque 7,1 y 7,1. No. Lo de la izquierda es... Ah, es lo que ganas o pierdes. No. Para mí esto está un pelín mal explicado, pero sí. El 10,7 no es esta... Fíjate.
10,7 y 7,1. Esta tiene 15. Ah, O sea, tú realmente lo que estás viendo son las características del arma en sí. Con respecto a la que llevas, ahí te pone el vale, símbolo del pierdes hacha. 4,3 en el de arriba, ganas 7,1 el de abajo. Ahí Vale. está. Es una comparativa. Lo de la Sí. derecha es una comparativa. Pero como te ponen los dos valores es un poco confuso. en Buenas principio. noches, Super Ubi. Que Buenas noches, descanses. Super Bubi. Y no tiene combate por turno. El turno en sí lo haces tú. Pues eso, que nos vamos a tomar un chupitín. Porque si no es complicado. Ahí vienen los combates ya. ¿O no? Se emocionó el hombre solo. We're being surrounded by fear bollards. I don't know where they're coming from, but there are a lot of them, and it's not good. Help me organize the troops. This is chaos. On it. You, help us. Vale. Puso cara de por qué siempre a mí. Vale, todos para ahí. Y ahora tú, triplete. Más después haces esto. A ver, las habilidades como veis las podéis organizar entre comillas entre turnos. Ellos utilizan las habilidades y después siguen haciendo las cosas. Este como no tiene mucho. Pero ahí va este, ¡pum! A los todos. Hostiazo. Listo. Gracias, Oli. Muchas gracias, Oli. Como siempre. Se le está acabando ya el turno. Espera. Vamos a moverlo un segundo por aquí. Hombre, no es lo mismo, Pepe, pero bueno, es gallego, ya no podía ser más perfecto. Y por aquí. Pum, pum, pum. Ah. Y queda este, venga, todos a una. ¡Hostiazo que te crió! Oh, Father. Oh, stop your blubbering. This is all your fault. We can yell at the kid later. Save your energy. Would you all please stop? Father, he's still alive. Not if you keep doing that. Creo que quieres matarlo. We need to get the king back to the boats. Agreed. You're not stable enough for me to remove the spearhead, but that should make things a bit more comfortable. Nothing about this is comfortable. Your Majesty. Can you stand? Here, I'll help you. I've got you, Your Majesty. I'll carry you home. I'm all right. I can stand. I just need to go slow. Keep them off me. We can do that. I'll meet you at the beach. Y ya tenemos full group. A Mergin se ha unido al grupo. Aquí podemos escoger el rol. ¿Hechicero o sanador? ¿Qué preferimos? Vale, pues vamos a hacer hechicero. Ya hay un sanador en el grupo. 2 sanadores para un grupo de 5 es mucho sanador, ¿no? Bueno, tú es que eres un poco sanador de pega. No, bueno, a ver, ya no soy un sanador de pega, perdona. Ah, sí, todavía sí. Es la siguiente pelea cuando subo de nivel, ¿vale? Bueno, pues nada, ajo y agua. A ver, aquí ahora vamos a ver cómo las cosas evolucionan. Le pones un punto aquí, ganamos probabilidad de crítico. Y no poco, ¿eh? Ya te digo. Aquí inteligencia y aquí voluntad. Bueno, este es el, digamos, el nivel 1. Así que vamos a subirle. Así que tengo una buena posibilidad de crítico. Y la eficiencia de las habilidades, que son sus conjuros. Ya es que tú y Pepe sois ahí contrarios. Hala, venga. Vale, y aquí tenemos... Nada, ya está todo puesto. Bueno, aquí podéis ver las habilidades que tienen los magos. O la de arcana, teletransporte... Después hay más, si mal no recuerdo, ¿eh?
No sé si había categorías de prestigio o algo así, ya no me acuerdo. Y después también están las formaciones que todavía no tenemos nada. Pero bueno, eso lo iremos avanzando estos días. Así que nada, ya tenemos aquí un grupo bastante potentillo. Así que, a la carga. Bueno, contigo no. Ah, sí, contigo sí. No me va a quedar otra. Eres el único tanque ahora mismo. Precisión. Y disparo rápido. Venga. Chu, chu. Ahí van todos. Pa, pa. Muérete. Viene más. Vale. Empecemos a tirar mierda. Ah, vale, hizo esta curandera ahora. Si cojo a Merguin... Vale. Pues nada, ha curado, ya que estamos. Este se los cogí, a este ya se los cogí. Vale. Volvemos a repetir entonces. Creo que sí es posible que lo coge los dos. Vamos a ver si nos cargamos a ese antes de que llegue. ¡Pam! ¡Pam! Vale, no menos. Y lo han curado, que es lo mejor. Tú dispárale a este. Tú dispárale a este. Tú dispárale a este. Y tú, pues, a lo loco. Pim, pim. Vale, este ya se murió. Pues nada, aquí. ¿Le dará a los dos? Vamos a comprobarlo. Si me apuras no le di ni a uno. Vale, vamos a curar otra vez. Y a ti te vamos a poner esto. Y malo será que no se muera ya, ¿no? Del toñazo. Vale. Lo bueno que tienen entre los combates es que el mana sí que se recupera bien. La vida no, pero el mana... ¡Yup! Así que voy a gastar un poquito de tiempo en curarlos. Que si no, esto es más complicado de lo que debiera. Y... no sé, uno más. Esto es lo malo, que solo tenemos un guerrero, pero bueno. ¡Es una trampa! Vale. Este ya se lo fundieron ellos solos, ¿eh? Yo no hice nada y ya se lo fundieron. Tú aquí y cura este después. Aquí. Y yo, como soy así de penoso, pues aquí. Sí, y tú vete por este. Que este se lo van a fundir ahora. Ya se lo fundieron. Y ahora siguen disparando aquí como energúmenos. Mejoraron muchísimo la inteligencia de los... ¿Que no? Bueno, es que antes no eran inteligentes. No, antes eran un poco problemáticos en general. Ahí vamos. Buenas noches, Jorge, por cierto. Bien, hemos cogido algo de equipo, así que vamos a mirar a ver si lo puede utilizar alguien. Este no puede. Este no le pongo la espada básicamente porque si no, no me deja utilizar las habilidades. Esto no creo que me merezca la pena. Gano utilidad, pero pierdo ataque normal y corriente. Nah, no hay nada nuevo. Es verdad. No, no hay nadie, no ha subido nadie todavía, vale. Pues nada, vamos a seguir entonces, un poquito más. No, no era para.
Ahí tenemos un tesorito. There! The boats! Ahora hemos subido de nivel. Bien, tenemos el mío, que hemos subido. Tenemos 3 puntos para subir por nivel. Vamos a subirle un poquito la percepción, que se hace más críticos, y nada, inteligencia y no sé si subir un poco más la constitución, porque va un poco justo de vida. La resiliencia era... Vale, se la voy a subir también, la fuerza la tiene un poco baja, así no tiene negativos. Y habilidades creo que está claro lo que voy a coger, ¿no? Como siempre. Esto es por lo que lo llaman curanderos, sí. Vale. Y también tenemos a Mergin que ha subido, así que vamos a cogerle la trinidad aquí para los casters. Y habilidades tenemos esto que ya lo tienen aprendido. Esto que no está mal. Después tenemos la oleada arcana, lanzas una oleada de fuerza que hace daño a tus de todo... perdón, teletransporte. Canaliza la energía, que esto es para regenerar maná. Mago no, curandero. Curandero do carallo, sí. Y después la runa de combustión, que básicamente es una trampa. Y la runa de cuchillas, que es lo mismo, pero en cuchillas. Creo que me voy a coger la oleada arcana, porque si mal no recuerdo es delante tuya, y lo de que stunee está bastante bien. Y si mal no recuerdo además... Bueno, aquí veis el daño, un 125% de lo que tengas en utilidad. Que esto es importante verlo también. Vamos a coger esta, sí. Vale. Y por esto me llaman curandero ahora. No con un carajo, pero... Es bonito. No, y cura a todo el mundo, que es lo interesante. Esta es exactamente igual que la que tenemos, así que nada. Bien. Vale. ¡Pam! ¿Dónde vas tú? Si los dejas un poco a su bola, sí que son un poco más suicidas a veces, pero bueno. Paf, paf. Y a ti te va a caer un paf. Vale. Todos aquí, todos a por este, venga. Pum, pum. Bueno, ahora que tenemos habilidades un poco nuevas, bueno, al menos con algo. Por ejemplo, esto. ¡Stun! Hola, un huevo esa habilidad. Y ya que estamos todos aquí juntitos todavía. Vale. Tú, cáscale a este. Hazme el favor. No le están pegando al mío porque claro, como hizo el stun, hizo la cura. La cura genera una barbaridad de agro. Me olvidé de este tío. Qué burro. Bueno, eso siempre ha sido así para los curanderos. Sí. Ser curandero es un deporte de riesgo. De toda la puñetera vida. Ya están todos muertos. Tampoco tengo muy claro si es que al ser un poco todo mucho más coherente, las habilidades más útiles y además, no sé si la dificultad ha bajado o la han puesto un poco más fácil, pero yo recuerdo que algunas peleas por aquí me habían costado muchísimo al principio. Y era como mucho más fácil, por así decirlo. Vamos a curarnos un poquito. Bueno, tú si no quieres, pues allá tú. Pues ahí te quedas. A ver, no le queda mucho por recuperar, pero...
Hay que ser un poco Tú también. ermitaño o algo. Vale, no parece que ya estamos todos completos. Perfecto. Dieron algo, ¿no? No me fijé. Bueno, para empezar dieron poción de recursos de clase. Me encanta lo de tiene unas burbujas misteriosas. ¿Que ¿Qué hacen es- cosquillitas? ¿Qué será? ¿Será? Pensé que se iba a meter el dedo en la nariz. Vale. Bueno, vamos a ponerles las pociones. El inventario se comparte. Es muy cómodo, quizás demasiado cómodo, no sé cómo llamarlo. Y las burbujitas, venga. Y esto, Bubbles. todo el mundo se rasca la nariz en este juego. Vale, sea lo que sea esto, no lo puede usar nadie. Así que vamos así. Hala, el rey delante, para que no se espante. ¡A la carga! ¡Buah! 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 Espera, que aquí viene un huevo de ellos, ¿eh? Vamos a hacer una cosa. Vamos a ver cómo funciona esta estrategia. ¡Pum! Y ahora, con... A ver aquí. Así. Bueno, no estuvo mal. No le he quitado mucho tampoco. Vale, bueno, vamos a seguir por aquí. ¿Hace falta que le cure a alguien? Sí, al mío. Vamos a hacer otro stun. Y hostiazo. Así. Así. Y así. Y ya que estamos, y el mío tiene bastante mana ahora mismo, vamos a hacer una cura aquí así. Seguido de esto. Vale, este tiene todo. Uf, este está aguantando como un campeón, ¿eh? Ya no. Nada, digo el tío. Ahora eso es el tanque. Es un guerrero. Que viene más, Fuerte coño. y aguerrido. Te recuerdo que es el príncipe casposo. Bueno, que sea un borracho no quiere decir que no lo hayan entrenado, ¿no? Bueno, supongo que no. Uf, Amergin se ha quedado un poco sin maná, ¿no? Malo será que sobreviva todo esto, ¿no? Nunca se sabe. Vale. Ahí va. Y... sí, la mía va a curar. Y yo creo que ya. Como mucho este le hace falta algo de vida, no sé. Vale, pues voy a lanzar otra de área mía y ya está. Listo. No me he fijado, en el recuadrito este te dice lo que están haciendo. Está guay. Uy, ¿qué es esto? Ah, es un escudo. Pasote, ¿no? Bonito. Basta. Se ve que los firbolgs cobran por adelantado los trabajos. ¿O les gusta llevar suelto en los bolsillos? También podría ser, sí. Bueno, vamos a ver. Quedan dan martillos. ¿Por qué no tiene las habilidades puestas? No sé. Curioso. Hombre, gana bastante de utilidad. Más que pierde, está claro. Más o menos lo mismo. Paso. ¡Uy!
Vale, aquí sí que debería haber algo para... Para mí. Jejeje. Vale, ganamos ataque, ganamos utilidad Ganas y de todo. ganamos defensa mágica. Maravilloso. Y ganamos defensa mágica y defensa física. Maravilloso. ¡Bunú! Vaya pintas de unga unga. Nada. Y... llegamos a tu parte favorita, ¿eh? Sí, justo ahí. Aún queda un poquito, pero sí. Good work, Taliesin. I knew I could count on you. Pero que... Ah, es matar a estos pringaos y ya está. Hay mucho más fuego aquí que antes, ¿no? Sí, 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 añadieron un huevo de fuego. Me gusta mucho que este se acercara tanto y este se quedara tan atrás. Pero bueno. Vale, a ver. Vamos a moverlo así. Vale, yo soy eso. Perfecto. Tú sigue pegándola a este. Y tú pégala ahí. Eso no me ha gustado. Me han hecho bastante daño. Hicieron algo en área, supongo. Tú también sabes. Sí, ¿verdad? ¡Toma! Vamos allá, una hostia. Venga por él. Bien. ¡Pum! Joder, te están metiendo un par de hostias. Son los que están disparando 25, pero tú mira lo que les está cayendo a ellos también, ¿eh? Sí, sí, no, si no te digo que el tío no sea un bruto. Vale. Cúralo, anda, hazme el favor. No. ¿Y este dónde salió? Ya se murió el de aquí, ¿no? Eso parece. Pues... vamos a curarla. No, no puedo, no tengo mana. Todos a por este, venga. Y el mío, curar. Y después a este. Vale. Esta pelea era un poco más complicadilla, ¿no? Tampoco... No, no, digo, creo recordar que era en esta donde me atasqué un poquito la primera vez, a eso me refería. Ah, sí, en alguna vez te mataron en esta. Sí, ¿verdad? Y tú te vas del área porque... También te habían matado en la de... la ciudad. Sí, bueno, la ciudad sí que es complicada. Sí, pero alguna vez te mataron en la de la ciudad por aquel... Sí. Que hacía que se te quedara un personaje fuera o algo así, ¿te acuerdas? Sí, sí que me acuerdo. ¿Qué es una promo pesada que no hacemos? Estar machacando a la gente, supongo. En plan, sorteo, 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 sorteo. Sí, a ver, Barcos, barcos, barcos. a WinTweet también lo pondremos, pero todavía no se sabe. No creo que lo sorteemos, pero bueno. De todas maneras, tú que sabes cuál es el monitor. No sé este que está detrás, Que conste. No, se está ahí porque no nos cabe en ningún sitio ahora que David está probando el otro. Estoy probando uno del eje. Ah, no, dice que mira un Amazon. Ah, vale.
Muy bien, mira qué listiño eres. ¿Verdad? Esto creo que sí que le puede gustar. No está mal. ¿Y sigue conservando las habilidades? Vale, pues sí, vamos allá. Eso es importante. Y llegamos al momento, Sonia. Take all of our people Y and sí, get sí, them empezaré a first. decirlo por Twitter también. You're the strategist. Do you think this is going well? No. Wishful thinking. Ha! We don't have time for that. You're brave, Greek. You too, kid. Let's get a drink when Pues this is habría que done. mirarlo, sí. The rest of you get on those boats. I need Como to una take care of rifa, ¿no? something. Sí, If the legends are correct, there should be a cave on this beach that connects to the Mauryan otherworld. I need to seal it, so that whatever it is that's happening here doesn't come from my people pues sí, la verdad es next. que tiene You sentido can't do que that role kind of mucho más. magic Sí. without me. Cuanto más interactúes, más posibilidades. Did you hear that? I felt it. We all did. ¡Toma! ¡Ahí viene mi amigo! That must be Luke, the wolf god. the lost king of the Tuatha. More attractive than I'd imagined. What is wrong with you? The curse upon Ireland has been awakened. I am now reborn. Lo aviso a mí. Bueno, el dios. I will not rest until I have dismembered and dined upon the entrails of every mortal creature Todo suena bien, who si lo dices dares así. cross my path. Tell your mother I love her. Ñam. Bueno, Pobre. hizo papilla, papi. Papi es papilla. ¡A por la pata! The glowing hand seems to be a focus for his magic. We should focus on the glowing hand. Bueno, tú haz focus donde puedas. We did it! Attack his head. Attack his head. ¿Eh? Todos a por la cabeza. Vamos con todo, ¿no? A tope de power. Caray, cómo le duele. ¡Oh, ¡pum! ¡Pum! Bueno, tú vas a curar. Ah, y que hay lobitos por aquí de repente. Ya me faltaban. ¡Qué maravilla, que no los había visto! Espera. Justo ahí. No se ve una mierda el área. Y un segundo. Nah. Vale. Y tú, pues pega aquí. Tú estás bien ahí pegando. Me da mucha pena cómo suena. Ya. Son unos cabroncetes. No te digo que no. ¡Pum! A por la glowing gen. Y... Ah, no podemos dispararle a esa bala. The glowing hand seems to be a Pues otra Bien, vez, venga diría que todos la a por otra. ella. focus for his Es que magic. antes no me dejaba. We should focus on the glowing hand. Ah, que ya está. No, 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 no. Ah, toma por saco el bicho.
Pues sí, The boats. We must leave this cursed place. I love a good fight more than anything else in the world, but we're fucked and we need to go. We'll distract the Tuatha. You're with us. We need to draw their attention and make it to that cave. Good idea. That should keep them from getting too close to the king. Something feels wrong. I can't think. I know, but I need you to let us in. Through that cave. I was being an arsehole before. We can't do this without you. Are you ready? No. But let's go. Let's go Cuánta home. sinceridad. Esta mujer también me cae bastante bien. Esto es como la puerta del día, amigo, y entra, ¿no? Pero no me parece que haya muchos amigos aquí tampoco. No, Did they sí, make sí. it? Seems so. At least we didn't die in vain. We're not going to die. Save that cheeky optimism for the ritual, darling. It's gonna be rough. All right, Tally. Thought you could escape. I'm counting on you. King here! But you were wrong. Menos mal que no le puse que... Your souls are ours for all eternity. Naz, hurry! Talayson's talk. Right, you. Don't stand there. Pick it up and put it on. ¡Ah! Se entré por la puerta grande. Bada pum. And change? Not a one. Nothing I've tried seems to make any difference. You'll get it. I know you will. But what if you're wrong? I'm a seer. Did you see this? Any of this? Que poco duran I algunos didn't. personajes, sí. Then stop invoking your title. You can't be the seer and fail to see things this monumental. You're awake. What? You did it. You saved Mill. I mean, of course I did it. This is what I do. Por supuesto. This is Faltaba Baraf. más. He's been taking care of you since... Well, a lot has happened since you've been... I'm sure you have questions. It's a bit of a miracle. If Amagen and I hadn't been by your side, there's no way you would have survived. It took all our magical ability to keep you stable and bring you back here. It's likely that we're the two most talented wielders of magic alive right now. ¿Cómo le gusta adularse a sí And mismo? they're the most humble. No, ya. Am I wrong? I didn't say that. Humility is for the unexceptional. I am merely honest. Que lo sepas. Well, you died. Technically speaking. True. You weren't exactly dead. There was something about you that I don't quite know how to explain it. But I was able to keep you stable with my magic until we got you back here. Lucky for you. The cave you found connected with the Morian otherworld. No, it didn't. Not initially. I made them connect. Magic is so helpful sometimes. We did manage to kill Lugh with your help, and dozens of the other minor Tuatha. But the Three Kings, no. No, they're still out there. You barely escaped with your lives. Killing them wasn't a possibility, and I'm shocked any of you made it back alive. I'm not sure. None of what's happened makes any sense. Talayson had a bright destiny. He can't be dead. I'm not mourning, you sweet old fool. I'm saying he quite literally should not be dead. Destiny itself is corrupted now.
Nothing is unfolding as it should. Está todo mal, This todo is mal. my home. In the Maurian otherworld. She's been keeping you here since the incident. Safest place in the world, complete with all of my magical artifacts and luxurious pillows for rest and recovery. Lo justo y necesario. My home is not too far, so we've had access to my research as well. Another Maurian. Sí, eso ya. Another old Maurian. It's true. I've been alive for a long time. Enough time to read just about every book that's ever been written. Learn most songs. Memorize most medicinal cures. Pues menos de I memoria don't que have tienes, the colega. ability to use magic, but I have the next best thing. A decent brain. Haven't always used it to its full potential, but focusing on healing you was Qué bien. and is an honor. My healing magic made it so we haven't had to feed you. You're probably starving now. Oh yes, you should eat. Start to regain your strength. I have some stew simmering in my home. I find the smell calming. I'll be back Mira in qué just a suerte few que te van a minutes. traer un guisito. Good. I have a great fondness for rico. Wrath, but I need to speak to you alone. Come find me in the throne room when you're ready for a nasty little chat. Qué mal suena eso. Ya, pero hecho que hay. Ahora que lo pienso. ¿Qué piensas? Bueno, es que nos estamos jugando todo en épico, etcétera, y tal. ¿Y dónde demonios está ¿El el qué? idioma? No hay más opciones. ¿Qué hay? Y lo de la derecha no son voces y demás. ¿Más sonido? Sonido. Debe ser dentro del... Idioma de textos, no. Ah, pues sí, teóricamente debería ser aquí. Bueno, podemos poner los textos en español, latino, francés, gallego, ruso, un poco de todo. Bueno, íbamos a la por esta Q3 de sitio. Ya te digo, está hecho con 4 perras. Con un poco de suerte todo el puente es de oro. Es de imitación. Sí, en realidad es latón. Bien pulidito. Me hace gracia porque esta es la sala del trono. First off, you should absolutely be dead. Our talk saved you. It absorbed the brunt of Tuatha's attack. But now I can't see your past or your Ahem. future. Honestly, it's given me such a headache. No, you still have one. You seem to still remember who you are. It's not even like it was erased. It's like you never existed. Qué guay. Maravilloso. It means you have the most exciting. Most of us are bound, at least partially. You have no fate. Your future is entirely yours to control. The present seems to be normal. When I use my sight, I can see you recovering, but I don't know what you're about to do next. I can't pick... There's just... No. You haven't... The strange thing is, there isn't even a void there. You used to be there. Qué rarito Not eres. exactly, no. Not that I can recall. I've been wrong before. When something or someone... I did not see King Ith or Tele. But when you're dealing with gods... We need to speak to Amagin. That's more within his domain as a druid. ¿Eso quiere decir que puedo cambiar el futuro? Si nadie me espera.
Soy ese granito dando por el saquete. Old family recipe. ¡Oh, grelos! I hope you like turnip greens. ¡Qué ricos! How are you feeling? Ha! I'm sure. It isn't every day you wake up after a month of sleep brought on by an attack. Take it slow. So, what's the plan? It's time to pay our old buddy Amagin a visit. I knew it was coming, but I didn't want to say it. Some things are inescapable, my dear. No, Sí, I think I'll totalmente. pass. Es un caldito. I know I can't control my destiny, but I can at least avoid my past. Le tuvo que sentar como Dios ese caldito. Mira, aquí está. Sopa de verduras. ¿Cuánta razón tenía tu abuela? Qué bueno. Vale. Y caldito. The Mauryan Otherworld. Home. Our dark home. I tend to spend very little time here, unless I'm in my own quarters. When you can see reality side by side, there's something comforting in expecting a sunset and a sunrise. No two look exactly the same. There's always a glimmer of a colour, a flash of light, the presence of a single wisp of a cloud to keep you grounded in the present moment. Down here, nothing changes. Well, not for the Maurians, anyway. The four Maurians eat each other sometimes. Keeps things interesting. I think I should have traveling with you Creo would que be good paso for de him. ese... Hopefully I can help him see that. If I can convince pimienta. Barath, I'll tell him to meet you in the Formorian underworld, on the other side of the Gate of Exile. In the meantime, you should have a look around. Maybe give the Golden Market a visit. Madre mía. Aquí tenemos Berta. El de las pociones, supongo. Tentáculo delicioso. Y tanto. Un pulpito. Más sopita de verduras, elixir de purificación, poción de recursos de clase. Sí que hay cosas, sí. Vamos a robar. Y que por aquí hay más merchants, sí. Aquí hay este. Ah, mira, te tienen pergaminos. Daga ardiente. Qué baratos tienen los pergaminos, ¿no? Y... gemas, de ayuda elemental, mágico neutral. Vale, bueno. Vamos a dejar de investigar tanto y vamos a lo que tenemos que hacer. Aquí tenemos un maravilloso mapa de todo. La verdad es que viéndolo así con esta ropa y tal, sí que parece I que knew le you couldn't falta resist de my comer un poco. persuasive charms for long. Are you certain that joining our cause is what you want? Oh, yes, of course. Excellent. That calms my remaining nerves. I always trust you to walk the right path. This is what I do. ¿Qué lo queremos? ¿Pícaro o arquero? Ah, esto es lo que llevaba el perrete. El perro. Vamos a coger el perrete. Que está bastante bien. Aquí podemos mirar la parte, sí. Vale.
Ya es de nivel 2. Bueno, vamos a subirle un poquito la vida, que la tiene un poco baja. Así, y ya está. Y aquí percepción, agilidad. Vamos a ponérselo todo en 10. Voluntad, inteligencia. Y ya acabé. Y en habilidades tenemos una. Él tiene simplemente disparar rápido, nada más. Voy a coger andanada de flechas, porque si no me recuerdo esto está bastante bien. Y después a partir de ahí ya vamos cogiendo el resto. Como por ejemplo el compañero animal. Mira, Wendybar. Bueno, es. No es por este lado, pero aquí si mal no recuerdo había algo para coger. No es mucho, pero... Aparte de trenes conspiradores. Que tienen una pinta de estar conspirando. Que tira para atrás. Y ahora vamos a conocer a tu favorita, ¿no? Sí. Ese personaje es la leche. Este personaje que viene ahora me hace mucha gracia. We call our part of this realm the Otherworld, but Fomorians call this the Underworld. I can't say I blame them. It's not great. Like I told you before, the Fomorians once ruled Ireland, but then they partnered with Lug, became too dangerous, and were conquered by the Tuatha in order to preserve the safety of the rest of the world. They were banished here, and have been rotting in this hole ever since. Hey, visitors! Fancy visitors. I like your dress. And you are? I'm Delba, youngest daughter of King Zerion, certified underworld tour guide. You're a what now? Tour guide. For all the people who come here to learn about the Fomorian culture and way of life. Me hace gracia como pestañea, ¿te fijaste? No. Lo hace verticalmente, no horizontalmente. Nope. You're my first ones. I'm so happy you're here. I promise to be very thorough. Sure, thank you. How long have you been doing this? Not too long at all, about 12 years. 12 años y no será visita. Parece nosotros con los directos. Más o menos. The angry druid guy. Yeah. Aldrida como He's la fighting with leche. my dad again. I tried to give him a tour, and he told me to shut up. What an asshole, right? Right? Eh? The absolute worst. Darling, I think we're gonna get along just fine. Porque huele tan mal aquí. Probably all the cannibalism. Let me try that again. There's a lot of rotting flesh around due to how we rip off limbs and eat them sometimes. Why? Sometimes. Well, shit. Looks like the tiny druid guy pissed off my dad. You mean Amagin? Yes. He is tiny, isn't he? The tiniest. I think you better take us to our friend now. Oh no. Vamos. Se quedan ahí. Vale, pues ya. I will not permit you to do this any longer. I am tortured enough without your insolence. Well, if you insist on being that way, I'll have to cause you pain without asking next time. Silence, you worm! Look, not all druids can turn into animals. And if I did... Seriously, Amagin, what are you doing? Perfect. My other favorite person in the world. I better be. Look. You did it. You did it. I couldn't have done it without you.
Or me? Barath, how excellent to see you. It's been far too long. I disagree. Stop ignoring me! I will use your bones as toothpicks! Hey, Dad! Look! Tourists! Oh, those aren't tourists, Delba. That's the seer. But she's not alone. This one here. Maybe they actually care about the plight of the Fomorians? Do you want to know more about us? Es lo mejor del mundo. The Tuatha decided they had enough of my people. They slaughtered most of us and sent the rest of us to the underworld to writhe in pain and agony for the rest of our days. The Tuatha have always been evil. You're but the most recent to taste their wrath. It was the Tuatha who put us here in the first place. You've seen their fury. Would you invite it in? I thought not. Me? Rarely. I mostly allow my children and subjects to eat me. I regenerate faster than most, so I'm able to help the others subsist. He's very altruistic. I wish I could die. No, that had nothing to do with us. The Tuatha slaughtered all full-blooded Fomorians with magical abilities when they banished us here. Only half-bloods can wield magic now. Whatever you saw may have harnessed old curses left in our lands, but none of my people controlled it. That being said, it is not our magic, nor does it belong to the Tuatha. Magic knows no master. It is a conduit to a realm of wild and unstable energies. If anything, we are slaves to it. Good. My turn. Even trapped here, even blinded, I am one of the most powerful creatures on Earth. I sensed what the Tuatha said to you, what they did. Yours will be a life of power, I think. A few moments of helplessness will not hurt you. Interesting. You are detached from the timeline. They called you Mille Spain. A name that does not belong to you. Now bound to you in chains. Poor mortal. Your destiny was stolen from you. In every way that matters. You died on that beach. You told them you were free? No. They are a slave. A hammer that will shatter history. Wielded by an unseen hand. Enough! Powerful and Vaya never hostia. seer. And yet, when it comes to the Mille Spain, you are as blind as me. You may go, if you keep me informed of developments in the situation. I will agree to the Druid's terms, and allow you to use the gateway from my realm back to his home. What? Is that how you travel down here so quickly? I thought you knew my house was just above his head. You've been torturing the poor man. He's not a man, he's a Fomorian. This is why I hate druids. Do we have a deal? Fine. Oh, and one more thing. You must take my daughter Delba with you to the surface. Holy shit! Yes! ¡Woohoo! Now, leave my sight. Yo creo que es para que los dejen en paz. And in the end, it all came down to information. What did I tell you, Am? Today can go die in a fire. Speaking of fire, how's that surface world of yours doing? Oh, Yeah, come everything on. is terrible. Corruption has spread across multiple species now, and rumors are spreading that some humans have fallen into its grasp. It seems that Urko and his pervasive aura of impending doom are to be permanent fixtures in this land. Lovely. And on top of everything else, by the time Prince Lugade returned, someone else had already claimed the throne. Who? Tarlok. Oh, fuck. He'd been one of King Ith's advisors, until he was unceremoniously fired. Pero for será being a un massive puto twat. imbécil. Es una buena razón para despedir a alguien. It really is.
Is Lugade not king? No. Those still here in Calthea assumed that Ireland was a total loss and chose Tarlok before Lugade returned. Queen Ascota has been beside herself. She fled to the forests. Lugade's supporters have an encampment there now. I suppose it's damage control on the surface, then. If I help you, do you think more people will start to like the Fomorians? It's quite likely that most people will run from you in terror. That's okay, I'm used to it. The single eye thing freaks people out. I do not understand how I got roped into this. Too bad, Berry darling. It's surface time. Come, talk bearer. We have a es el world to paladín de save. nuestro grupo, ¿no? Por aquí se va a quedar. Sí, pero antes quiero ver esto. Welcome home, my friend. Is the surface world the paradise you've been dreaming about? I haven't been above in... It has to be almost a century now. It's colder than I remember. Sí. That tower has been lighting the way for as long as anyone can remember. Y eso que veis ahí Your es father, La Torre de Delbert, Hércules, his por throne supuesto. is located El directly proyecto de la Torre de underneath, Hércules. Más bien, connecting sí. our two worlds, illuminating the way home. Poetic way to describe imprisoning someone against their will. Thank you. That wasn't a compliment. I'm aware. O sea, la torre está aquí, pues estos son los monolitos, ¿no? Que tenemos en las dormideras. Estos son las dormideras, más o menos. Por ahí debe de andar. Bueno, déjame repartir los puntos a nuestra querida Delva. Nada. Bueno, agilidad la tiene un poco... Vamos a ponerle los 6 así. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Me quedan 3 más. Velocidad de recarga la tiene un poco baja, la verdad. Au. Perdón. Y por último, fuerza otra vez. Y confirmo. Vale. Y las habilidades de esta mujer eran bastante la leche, si mal no recuerdo. Porque sí, tiene el toñazo este que quita bastante y tal, pero... Esto es un taunt. El de absorber la... Sí. No, tiene... Hay dos cosas buenas. Esta, que es cura a los aliados, que está bastante bien. Y lo que decías tú, estrangulamiento. Y que esto es totalmente de Jedi, porque lo hace así y lo levanta en el aire y después lo tira. Y mientras le estás partiendo la cara. Así que me imagino que lo primero que voy a coger es esto. Después la curación, supongo. Bueno, vamos a empezar por lo básico, ¿no? Invoca zarzas que surgen de la tierra y movilizan a los enemigos que te rodean. Esto tampoco está nada mal, la verdad. Casi inmortal. No está mal. Subes la voluntad y la inteligencia. Qué guay. En fin. I'm often quiet. Not like it. Ahora sí, aquí lo vamos. Leave him alone, Azesha. Being here isn't... Thank you for coming with us, Barath. A ver. Someone has to keep you two from killing each other. Vamos a ver si podemos grabarlo. Guardar partida. ¿Y cómo hago una nueva? Ah, no se sabe. Ah, espacio vacío, qué tontería. No lo había visto. Vale, pues aquí lo vamos a dejar por esta noche y mañana tendremos a Fernando Prieto que nos va a contar un poco más el juego, así que espero que estéis todos por aquí. y más, todos y más. Sí. I could. Así que bueno, By eso será killing them mañana, both. así que como siempre muchas gracias por estar con nosotros y hasta Obviously. mañana. Chao.